A punto de cumplir 70 años, un poco desilusionado con su reencuentro con el Uruguay, en 1990 Mario Benedetti, el gran Mario Benedetti, publica Despistes y Franquezas. Es un libro particular y especial en la obra de Benedetti. En él conviven relatos, poemas, parodias, viñetas y, según el propio Benedetti, es un gran entrevero. Está dedicado y concebido de alguna manera para homenajear y agradecer a sus lectores y a sus lectoras que lo habían acompañado durante más de 4 décadas y, según el propio autor, habían sido esos lectores y lectoras fundamentales, tanto así que en algún momento él sintió que constituyeron su único apoyo. De esa hermosa miscelánea que es Despistes y Franquezas del maestro, del admiradísimo Mario Benedetti, voy a leerles este cuento que se llama Cleopatra. El hecho de ser la única mujer entre 6 hermanos me había mantenido siempre en un casillero especial de la familia. Mis hermanos me tenían, todavía me tienen, afecto, pero se ponían bastante pesados cuando me hacían bromas sobre la insularidad de mi condición femenina. Entre ellos se intercambiaban chistes de los que, por lo común, yo era la destinataria, pero pronto se arrepentían, especialmente cuando yo me echaba a llorar impotente y entonces me acariciaban o me besaban o me decían: pero, Mercedes, ¿nunca aprenderás a no tomarnos en serio? Mis hermanos tenían muchos amigos, entre ellos Dionisio y Juanjo, que eran simpáticos y me trataban con cariño, como si yo fuese una hermana menor. Pero también estaba Renato, que me molestaba todo lo que podía, pero sin llegar nunca al arrepentimiento final de mis hermanos. Yo lo odiaba sin ningún descuento y tenía conciencia de que mi odio era correspondido. Cuando me convertí en una muchacha, mis padres me dejaban ir a fiestas y bailes, pero siempre y cuando me acompañaran mis hermanos. Ellos cumplían su misión cancerbera con liberalidad, ya que una vez introducidos ellos y yo en el jolgorio, cada uno disfrutaba por su cuenta y solo nos volvíamos a ver cuando venían a buscarme para la vuelta a casa. Sus amigos a veces venían con nosotros y también las muchachas con las que estaban más o menos enredados. Yo también tenía mis amigos, pero en el fondo habría preferido que Dionisio y sobre todo Juanjo, que me parecía guapísimo, me sacaran a bailar y hasta me hicieran alguna proposición deshonesta. Sin embargo, para ellos yo seguía siendo la misma chiquilina de siempre, y eso a pesar de mis pechos en alza y de mi cintura, que tal vez no era de avispa, pero sí de abeja reina. Renato concurría poco a esas reuniones y cuando lo hacía, ni nos mirábamos. La animadversión seguía siendo mutua. En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero gracias a la espontánea colaboración de mamá y sobre todo de la tía Ramona, que era modista. Así mis hermanos fueron, por orden de edades, un mosquetero, un pirata, un cura párroco, un marciano y un esgrimista. Yo era Cleopatra. Y por si alguien no se daba cuenta a primera vista de a quién representaba, yo llevaba una serpiente de plástico que me rodeaba el cuello. Ya sé que la historia habla de un áspid, pero a falta de áspid, la serpiente de plástico era un buen sucedáneo. Mamá estaba un poco escandalizada porque se me veía el ombligo, pero uno de mis hermanos la tranquilizó. No te preocupes, vieja, nadie se va a sentir tentado por ese ombliguito de recién nacido. A esa altura yo ya no lloraba con sus bromas, así que le di al descarado un puñetazo en pleno estómago que le dejó sin habla por un buen rato. Rememorando viejos diálogos le dije: disculpa, hermanito, no es para tanto. ¿Cuándo aprenderás a no tomar en serio mis golpes de karate? Nos pusimos caretas o antifaces. Yo llevaba un antifaz dorado para no desentonar con la pechera áurea de Cleopatra.
Cuando ingresamos en el baile, era en un club de Malvin, hubo murmullos de asombro y hasta aplausos. Parecíamos un desfile de modelos. Como siempre, nos separamos y yo me divertí de lo lindo. Bailé con un arlequín, un domador, un paje, un payaso y un marqués. De pronto, cuando estaba en plena rumba con un chimpancé, un cacique piel roja de buena estampa, me arrancó de los peludos brazos del primate y ya no me dejó en toda la noche. Bailamos tangos, bailamos más rumbas, boleros, milongas y fuimos sacudidos por el recién estrenado seísmo del rock and roll. Mi pareja llevaba una careta muy pintarrajeada, como correspondía a su apelativo de cara rayada. Aunque forzaba una voz de máscara, que evidentemente no era la suya, desde el primer momento estuve segura de que se trataba de Juanjo. Entre otros indicios, me llamaba por mi nombre y mi corazón empezó a saltar al compás de ritmos tan variados. En ese club nunca contrataban orquesta, pero tenían un estupendo equipo sonoro que iba alternando los géneros a fin de, así lo habían advertido, conformar a todos. Como era de esperar, cada nueva pieza era recibida con aplausos y abucheos, pero la siguiente era todo lo contrario, abucheos y aplausos. Cuando le llegó el turno al bolero, el cacique me dijo, esto es muy cursi. Me tomó de la mano y me llevó al jardín, a esa altura ya colmado de parejas, cada una en su rincón de sombra. Creo que ya era hora de que nos encontráramos así, Mercedes. La verdad es que te has convertido en toda una mujer. Me besó y a mí me pareció la gloria. Le devolví el beso con hambre atrasada. Me enlazó por la cintura y yo rodeé su cuello con mis brazos de Cleopatra. Recuerdo que la serpiente me molestaba, así que la arranqué de un tirón y la dejé en un cantero con la secreta esperanza de que asustara a alguien. Nos besamos y nos besamos y nos besamos y él murmuraba cosas lindas en mi oído. También me acariciaba de vez en cuando, y yo diría que con discreción, el ombligo de Cleopatra y tuve la impresión de que no le parecía el de un recién nacido. Ambos estábamos bastante excitados cuando escuché la voz de uno de mis hermanos. Había llegado la hora del regreso. Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta, dijo cara rayada con un tonito de despecho. Cleopatra no regresaba a su casa tan temprano, ¿eh? Lo dijo recuperando su verdadera voz y al mismo tiempo, se quitó la careta. Recuerdo ese momento como el más desgraciado de mi juventud. Tal vez ustedes ya lo hayan adivinado. No era Juanjo, era Renato. Renato, sí, que despojado ya de su careta de fabuloso cacique, se había puesto la otra máscara, la de su rostro real, esa que yo siempre había odiado y seguí por mucho tiempo más odiando. Todavía hoy, a 30 años de aquellos carnavales, siento que sobrevive en mí una casi imperceptible hebra de aquel odio. Todavía hoy, aunque Renato sea mi marido.